Estamos con nuestro invitado. Buenas noches. Presentamos a Lázaro Drosnes. Buenas noches, Lázaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Se incorpora a nuestra mesa, él es escritor. Vamos a hablar justamente de muchos libros que ha escrito y de su vinculación con el teatro también. Yo que te quería preguntar, Lázaro, un poquito, justamente que nos cuentes las obras que tenés en este momento en el teatro. La obra que está ahora en cartel mía, que no es exactamente mía, es una adaptación y una traducción, es Un judío común y corriente, que es una obra que se está dando en el Chacarerian Theater y está protagonizada por Gerardo Romano y dirigida por Manuel González Gil. Perfecto. Esa es una traducción de un autor alemán. Austríaco que trabaja en Alemania, sí. Perfecto. Pero básicamente de lengua alemana. ¿Y vos tenés, tu familiaridad es con el lenguaje alemán y con inglés? ¿Cómo es? Básicamente es con inglés, un poco ahora con el alemán también. Pero bueno, había una serie de traducciones, estaba el original en alemán, había una traducción al inglés y otra al francés, que yo también hablo. Bueno, entre las tres versiones salió la castellana, que después en el proceso de los ensayos se volvió a refinar y a ajustar y a quitar cosas, como suele suceder en los ensayos. El texto siempre es un borrador. Y yo lo que te quería preguntar justamente en las traducciones, ¿qué juego hace el traductor? ¿Qué dificultades se encuentra? ¿Con qué placeres también se encuentra el llevar una obra de un lenguaje a otro, ¿no? Porque no es una tarea menor, ¿no? Claro, yo la llamo una reescritura, más que una traducción, porque es imposible transmitir el sentido original, y más del alemán, que es un idioma muy particular, donde las palabras tienen un uso muy particular, tiene una gramática muy especial. Es particularmente difícil traducir del alemán. Inclusive los que hacen traducción simultánea tienen graves problemas, porque no pueden empezar a traducir hasta que aparece el verbo, y el verbo aparece al final. Entonces está siempre una frase atrasado, no hay manera de hacerlo bien. Es notable, pero bueno, es uno de los gajes del oficio de traducción, ¿no? de interpretación, como le dicen, simultánea, que uno escucha el sustantivo, dice el sustantivo, escucha el verbo, dice el verbo. Después, y aquí no, hay que escuchar todo y al final y empezar. Sí, también por ahí la complejidad es el transmitir las ideas cuando las palabras no tienen el mismo significado, ¿no es cierto? En alemán nunca tiene el mismo significado, sí. Tanto así es. Sí, Heidegger, por ejemplo, que es uno de los que más exprimió el alemán junto con Freud, por ejemplo, decía que la única manera, el único idioma para hacer filosofía era el alemán. O sea que él descartaba la posibilidad de hacer filosofía en otro idioma que no fuese el alemán. A ese extremo llegaba Heidegger. Los franceses contentos, por supuesto. Bueno, los franceses con Lacan les pasa lo mismo. Claro, sí, es verdad. Lacan es el francés lo que Heidegger era el alemán. La exprime al máximo, usa todos los dobles sentidos posibles, la ambigüedad, no hay cómo traducirlo. Esa eterna pugna entre Francia y Alemania en ese sentido. También se da con Lacan y el francés, ¿no? Lázaro, sí. Bueno, yo quería comentarte, Lázaro, que yo vi Un judío común y corriente el año pasado. ¿La viste? Sí, la vi, me pareció. En el Maipo. Sí, en el Maipo, el año pasado, me pareció muy buena. Para la audiencia, por ahí, me pareció muy interesante el conflicto que siente personal de haberse casado justamente con una mujer cristiana, y la convivencia con una mujer a la cual amaba, la situación obviamente en la Alemania de ese momento. Realmente es una obra
que me parece muy interesante. Realmente me gustó mucho. Y Gerardo está excepcional. Gerardo es realmente, la recomiendo. Sí, Gerardo en ese papel. Un trabajo impresionante. Totalmente. Es una obra de mucha de mucho situación y conflicto humano, y muy bien llevado todo ese pensamiento y ese avance que puede tener, ¿no? Bueno, no sé qué más querés agregar de esa obra en especial, porque pasamos a otras, ¿sí? Sí, esa obra, creo que ahora en noviembre va a ser el último mes de esta temporada. Ajá. Así que bueno, queremos seguir el año que viene, creo que vamos a seguir. Y es una obra que bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Realmente estoy muy contento de lo que ha pasado. Bien, bárbaro. Mira, yo ahora recorriendo libros que vamos a seguir, que hay muchos, vamos a seguir por los de idioma, porque son los que justamente a mí me llaman mucho la atención, en el sentido de que me parece un doble esfuerzo. Es obras que también has hecho al revés, al inglés. Exacto. Contanos un poquito de eso. Las obras mías que están en inglés tienen dos orígenes. Una son las que yo hago yo mismo, que reescribo en inglés. Digo reescribo porque no es exactamente una traducción. Las traduzco, pero nuevamente las considero una reescritura. Y después están las otras, que son gente que me contacta porque tiene interés en hacer una traducción, y hacen las traducciones y publicamos las traducciones en internet, básicamente en Amazon. O sea que hay algunas de las cuales soy responsable y otras no. Perfecto. O sea que cada traductor lo hace a su manera, digamos. No es mi inglés, es el inglés de ellos. Yo quiero, por ejemplo, quiero dar un ejemplo a quienes nos estén escuchando, el tema de la complejidad, y vos por ahí podrás poner otro. Yo estudié 6 meses de chino. Y obviamente 6 meses de chino aprender es muy poco tiempo, casi nada. Es chino. Es chino. Pero recuerdo que fue muy interesante la experiencia, porque teníamos un vocabulario muy pequeño y teníamos que ejercitar. Entonces, ¿cuántas palabras? Y más o menos yo en chino en 6 meses llegué a manejar un vocabulario de 50 palabras. Sí, es lo que me imaginaba. Más o menos, tenía bastante habilidad. No es poco 50 palabras. No es poco, y tenía bastante habilidad para escribir. Me encantaba escribir, así que pero eran horas y horas para practicar. Y me acuerdo que uno de los ejercicios que nosotros teníamos, con el poco vocabulario, que esas 50 palabras, crear oraciones y tratar de escribirlas en chino. Teníamos muy poco vocabulario. Entonces a una persona se le ocurrió decir, me recibo, porque habíamos hablado, me recibo de médico, y teníamos que traducirlo. El ejercicio era, hacíamos la frase en castellano, volvíamos era los martes, al martes siguiente, tratar de haberla llenado y completado en chino. Y me acuerdo que la china nos mira y nos dice, eso no puede ser en chino. Claro, todos nos quedamos, ¿no? Digo, ¿cómo que no puede ser? Nos recibimos de médico. Dice, no existe recibirse, la palabra recibirse en China, porque un médico nunca se recibe, siempre estudia toda su vida. Entonces no podemos hablar de la palabra recibirse, no existe esa palabra. Nunca puede recetar. Exactamente. Cobrar sí puede cobrar, pero no puede. Dice, siempre se está perfeccionando. Y hay una palabra en chino que es eso de que justamente ya es doctor, pero no que se recibe. Esa palabra no existe. Claro, como que no le da un fin. No hay una continuidad. Exactamente, hay una continuidad permanente, porque siempre te estás estudiando. Así que eso es lo que quería un poco transmitir, la idea, y creo que estábamos contando de lo difícil que es transmitir eso en otro lenguaje, ¿no? Sí, cada lenguaje es una visión del mundo distinta, y eso es lo lindo que tiene estudiar idiomas.
que cada idioma revela otra realidad. Ujú. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante. Vamos a pasar algunos nombres de las obras y vamos a verlas un poquito. Bueno, uno que me llama la atención es el síndrome de Estocolmo, que es la que trata sobre el secuestro de los hermanos Bond. Así es. ¿Eso cómo llegaste a escribirlo? O sea, ¿con investigación documental? Claro, me leí todos los libros que se escribieron sobre los Borg, sobre los montoneros, la biografía de Galimberti, las declaraciones de Susana Jiménez, del Corcho Rodríguez, en fin. Junté todos los datos, la información, los dichos, los reportajes, los documentales. Y vos, Lázaro, como escritor, en qué ámbito te sentís como escritor de novela, de documental? Depende de la inspiración. Ficción histórica es lo que más me gusta, no crear plots, crear tramas, crear personajes, sino recrear situaciones históricas. No lo hice conscientemente ni me propuse, pero simplemente me sale eso, me sale así. El 80 o 70% de lo que he escrito son recreaciones ficcionales de personajes históricos y de situaciones históricas. Esa que está ahí, Astor y Nadia, es la primera que escribí y está dentro de ese género. Recrea una situación en donde Astor Piazzolla se encontró con Nadia Boulanger, y Astor Piazzolla, que había abandonado el tango, volvió al tango por iniciativa de Nadia Boulanger. No hubiésemos tenido tango, digamos, moderno, piazzoliano, sin Nadia Boulanger, ¿no es cierto? Me pareció una historia muy interesante, la quise contar, la escribí y ya después se ve que esa fue la matriz de todo lo que vino después. Mis intentos posteriores, porque me gustó. Pero hay muchas que tienen que ver con la música, estuve chusmeando yo también. Muchas que tienen que ver con la música. ¿Y cómo te relacionas con la música o desde dónde te llega? Y aparte bien diverso, claro, porque estamos desde Rodrigo Bueno hasta día, exactamente, pasando por mi querido Sandro. Luca Prodan. Y no sé si hay un montón más. Che Gardel está acá. Che Gardel. Bueno, porque las obras de teatro de solo texto son muy difíciles, son muy aburridas, son muy complejas de soportar tanto para el escritor como para el director y para la audiencia. Puro texto es complicado. Inclusive en El Judío hay varias situaciones musicales donde él canta y toca. Entonces, que por eso la inclinación por la música es por eso, porque es la única manera que sean soportables para el espectador, ir intercalando música y texto, digamos. ¿Y cómo te llevas con la parte de investigación de eso, no? Porque también debe ser un tema. Y hay que leer mucho, yo uso mucho el Kindle, que me ha facilitado mucho la tarea, porque bueno, me pongo todo en el Kindle, leo todo en cualquier lugar, no tengo que tener el papel encima, o sea que internet ni hablar. Yo siempre digo que sin internet yo no hubiese escrito, porque para mi modalidad y lo que yo hago es fundamental investigar, y sin internet investigar es muy complicado. ¿Cómo elegís a las personalidades, a esos músicos? Hay un problemita con el micrófono, trata de no apoyarlo. Bueno, tengo un sistema que yo le llamo de decantación, que todas las historias que me parecen interesantes o los personajes que me parecen interesantes, tengo una especie de carpeta que le llamo ideas de teatro. Y voy poniendo las ideas y la voy dejando ahí en maceración hasta que se me imponen. O sea, se me viene a la cabeza, a la mente, que la siguiente que tengo que escribir es esa. Normalmente están ahí esperando. Es como una lista de espera. Es una lista de espera. Después se me vienen a mí. No es que voy a buscarla. Bueno, ahora ¿qué hago? Espero que vengan a mí. Qué bueno. Eso sería como una inspiración. No, inspiración no, pero yo siempre digo que las historias me escriben a mí, yo no las escribo. Mira.
Entonces espero que vengan a mí porque tienen sus intenciones. Seguro que sí. Pero ¿pertenecen a tus gustos personales, sí, estos músicos que acabamos de nombrar? Claro, no, a muchos de ellos los descubrí mientras escribía. Por ejemplo, para ir dando ejemplos concretos, está el caso de Gilda. Gilda, yo no estaba familiarizado con su música.